En el ejercicio número 1 nos dice una gota de 0,018 milímetros de radio permanece estacionaria en el aire. Si el campo eléctrico de la Tierra está dirigido hacia abajo y es de 150 newton por coulomb, ¿cuánto exceso de carga de electrón debe tener la gota de agua? Nos piden el exceso de carga de electrón. Acá lo que hay que entender es, o al menos se entiende como la carga. Igual también vamos a determinar si en caso se necesitara el número de electrones. Primero, al leer esta parte que nos dice que se permanece estacionaria en el aire, significa que está en equilibrio. Entonces vamos a dibujar el campo eléctrico hacia abajo primero, cuyo valor nos dice que es de 150 newton por coulomb. Y la gota de agua, que lo vamos a representar como una esfera, justo nos hace mención acerca del radio. Entonces, las fuerzas que actúan, ya que es una gota que está cargada, serían las siguientes. Primero, actuaría su peso que tendríamos que es m por g. Vamos a dibujar por aquí de esta manera el peso. A su vez, también tendríamos una fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, para que se permanezca en reposo, debería ir hacia arriba. Entonces nos va quedando el siguiente gráfico. Por aquí el peso de la gota y por aquí la fuerza eléctrica. El valor de la fuerza eléctrica debemos recordar que se calcula como el valor absoluto de la carga por el módulo de intensidad de campo eléctrico. La única forma de que permanezca en reposo de manera estacionaria, como menciona el problema, es que esas dos únicas fuerzas que actúan sobre la gota de agua sea cero. Entonces decimos por acá, la suma de fuerzas debe ser igual a cero. Eso implica que en valor absoluto el módulo de la fuerza, en otras palabras, de la fuerza eléctrica y el módulo del peso sean de igual valor. Entonces reemplazamos aquí. La fuerza eléctrica sería Q por E. El peso sería igual a mg. Si yo quiero saber el valor absoluto de la carga, nos quedaría entonces como m por g sobre E. Ahora hay un detalle aquí, que no nos dan la masa, nos están dando el radio. ¿El radio para qué nos sirve? Para hallar el volumen. Recordemos que la densidad viene a ser la masa entre el volumen. Entonces yo puedo despejar aquí y decir que la masa es densidad por volumen. Entonces reemplazando tendríamos que la carga es igual a la masa. En vez de la masa voy a poner densidad por volumen multiplicado por el módulo de la aceleración de la gravedad sobre el módulo de intensidad de campo eléctrico. Asimismo, hay que recordar que como estoy hablando de una gota de agua que estamos modelándola como una esfera, entonces el volumen vendría a ser igual a 4/3 de pi por su radio al cubo. Reemplazando esto tendríamos que el valor de la carga sería la densidad por 4/3 de pi por el radio al cubo multiplicado por la aceleración de la gravedad, y esto dividido entre la intensidad de campo eléctrico. Ahora sí, solamente sería cuestión de reemplazar los datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que vamos a usar como densidad del agua 1000, que es lo común. Vamos a usar como radio, ahí sí nos dieron el radio es dice 0,018 milímetros. Eso convertido a metros vendría a ser igual a 18 por 10 a la menos 6. ¿Qué más necesitamos? El valor de la aceleración de la gravedad, que vamos a considerar 9,8. Y la intensidad de campo eléctrico, cuyo módulo es de 150. Entonces, reemplazando esto, obtenemos como resultado 1,596 por 10 a la menos 12 coulomb. La única forma de que esta fuerza eléctrica vaya en contra del campo es que esa carga eléctrica acumulada sea negativa. Entonces podemos decir que luego que la carga que están pidiéndonos es de menos 1,596 por 10 a la menos 12 coulomb. Según el problema, lo que nos piden es eso.
Pero al leer cuánto exceso de carga de electrón, podría hacer pensar también en el número de electrones, ¿no? En este caso no piden el número de electrones, dicen del electrón, me imagino que se está refiriendo a la carga negativa, el exceso de carga negativa. No obstante, si bien esta es nuestra respuesta, vamos a ver cómo haríamos para encontrar el número de electrones que has tenido que ser transferido para que se dé este caso. Recordemos, si quisiéramos el número de electrones, si deseamos el número de electrones, lo que haríamos es recordar que la carga está cuantizada. ¿Qué significa? Que esa carga que hemos encontrado debe ser un número multiplicado por 1,6 por 10 a la menos 19, que viene a ser la carga de un electrón. Entonces, el número de electrones transferidos sería igual a la carga, que es 1,596 por 10 a la menos 12 coulomb, dividido con 1,6 por 10 a la menos 19. Dividiendo esto nos daría 9,975 por 10 a la 6 electrones. Y esa sería nuestra respuesta, si en caso nos pidieran el número de electrones.